En México se acaba de capturar a uno de los terroristas más peligrosos de la organización narcoterrorista de la FARC. Se hacía pasar por Jaime Cienfuegos. Su nombre es Miguel Ángel Beltrán Villegas, profesor de sociología dedicado al terrorismo. Fui víctima de un secuestro por parte del Instituto Nacional de Migración. Estos hechos se consumaron el 22 de mayo del 2009, cuando me llaman a mí al Instituto Nacional de Migración, supuestamente para concederme una visa de estudiante. Realmente lo que allí estaba era una operación binacional que se había gestado entre el gobierno mexicano y el gobierno colombiano, en ese momento en cabeza del presidente Álvaro Uribe Vélez. A los 15 minutos de estar ahí, Miguel Ángel entra a las oficinas de migración, no dejan entrar a su abogado, entra solo. Después, a los pocos minutos, no habrán pasado más de 10 minutos, escuchamos en migración, los que nos quedamos afuera con el abogado, una voz muy fuerte que dice no, no, no. En ese momento, pues el abogado y yo nos miramos y va el abogado a preguntar qué había pasado, quién era. Una persona de migración, una funcionaria, hace un ademán como si alguien se hubiera enloquecido, y esta es la versión que efectivamente le dan al abogado. Yo solicité de viva voz a los funcionarios de migración asilo, y lo que estaba pidiendo era que me protegieran mi vida y mi integridad, dado que retornar a mi país me hubiese significado un largo proceso de persecución, como efectivamente sucedió. Volvemos entonces a hablar con una persona que efectivamente era de más alto cargo y nos dice que Miguel Ángel, pero eso nos lo va a decir ya hacia una hora después, que Miguel Ángel había sido asegurado y que iba a ir a este refugio, entre comillas, de migrantes, ¿no? O sea, como esta casa de paso de migrantes, que realmente es casi como una cárcel para migrantes, y que lo podía yo visitar al otro día a las 10 de la mañana. Una gran incertidumbre porque fui incomunicado totalmente, pero también un gran dolor de sentir que ese país que me había brindado años atrás toda la posibilidad de formación académica, ahora se prestaba para una operación pues que con todas las luces se veía era ilegal, porque pues mi estancia en México había seguido los procesos y los procedimientos regulares, entonces tenía mucho tristeza, pero también mucho dolor de saber que me habían separado de mi compañera, de mi esposa, de mi hijo mayor, que en ese momento pues todavía era pequeño, y también pues no sabía qué me esperaba en Colombia, no sabía para dónde iba a ser conducido ni cuál era el objetivo de todo este procedimiento ilegal que se estaba haciendo. Me dirijo a las oficinas de Sin Fronteras. Sin Fronteras efectivamente nos da pues una acogida total, conocían ya el caso, estaban preocupados por el caso, y pues esto obviamente los alarma mucho más. Solicitan efectivamente un amparo para que Miguel Ángel no saquen del país, que efectivamente ganamos hasta las 11 de la noche, pero pues Miguel Ángel a las 7 de la noche nos enteramos que ya está en Colombia, en Bogotá. En el momento en que yo llego y piso territorio colombiano, había una cantidad de medios de comunicación que estaban allí aguardando mi llegada, lo que claramente demuestra que fue una operación organizada y preparada con antelación, pero además cuando soy conducido a la SIJIN, en ese momento la Policía Nacional, ellos tienen grandes televisores y estaban pendientes de las noticias, y efectivamente salió la noticia de que había sido capturado un peligroso terrorista en México. Para los gobiernos de turno, terrorista era todo aquel que pensara diferente, pero para la opinión pública, terrorista es un asesino, es una persona que ha cometido crímenes, que no respeta la vida humana, entonces con una carga sumamente negativa, ¿no? Nos enteramos por los medios mexicanos de esta situación, ¿no? Pues esto obviamente
significó como que el mundo se volviera patas arriba. Está toda la familia muy angustiada, empezamos efectivamente a llamar a distintas ayudas legales y demás de abogados en Colombia, pero mientras tanto los que nos quedamos acá, pues quedamos en una situación de incertidumbre sin saber qué pasó, por qué, por qué se habían vulnerado de esta manera nuestros derechos. El hecho de que México me hubiese negado el asilo implicó que yo estuviese 3 años y medio en una cárcel de alta seguridad, que tuviese que refugiarme 2 años en Argentina con mi núcleo familiar, que mi familia y también yo fuésemos amenazados por grupos paramilitares. Me significó también que no hubiese podido continuar en la universidad desempeñando mis cátedras como lo venía haciendo durante muchos años, y por lo mismo no tener un sustento laboral. Me significó estar separado de mi familia, de mis 2 hijos menores que nacieron en este periodo. Fueron años separados en una etapa tan linda como es su infancia. Me significó aparecer en los medios de comunicación como un peligroso terrorista. También sufrí persecuciones y seguimientos en Colombia, ¿no? Entonces fue un periodo también de bastante hostigamiento. La cárcel es una extensión del castigo, porque no solamente es la persona que está en la cárcel, sino es la familia, ¿no? Se extiende el castigo a toda la familia. Finalmente, una decisión de México en derecho, como lo había solicitado yo, de asilo, que tenía todas las condiciones para hacerlo, hubiera significado 10 años de sufrimiento menos para mí, para mi familia, para mis hijos. Es decir, creo que el negarme México ese asilo significó trastocarme completamente mi vida. En ese momento yo retorno a México cuando hay un fallo que ha reconocido que se violó el debido proceso, en mi caso, por parte del Instituto Nacional de Migración, que reconoce que deben pagar una multa, ¿sí? Pero estamos convencidos, digo en plural porque también es una lucha de mi familia, de que allí no terminan todo este proceso, de que es necesaria una reparación integral, de que el gobierno mexicano pida disculpas públicas por todos estos atropellos, pero además que haya una garantía de no repetición, porque mi situación no es única, es la situación de millares de migrantes que han tenido que padecer los abusos del Instituto Nacional de Migración, que les han sido desconocidos sus derechos. Entonces, lo que sigue es continuar con esta lucha por la defensa de los derechos de los migrantes.